Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 23. Vamos para el versículo 1. Entonces vamos a leer del 1 al 12 en nuestras Biblias. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces vamos a desarrollar. Versículos 1 al 4. En los primeros versículos de este capítulo, el Salvador advierte a las multitudes y a sus discípulos contra los escribas y los fariseos. Estos guías estaban sentados en la cátedra de Moisés. O sea, enseñaban la ley de Moisés. Por lo general, su enseñanza era fiable, era confiable, porque en general, ¿cierto? No siempre, porque ellos hacían algunas adiciones a la ley, pero eran cosas de los líderes religiosos, de los ancianos, costumbres, ¿cierto? Como lavarse las manos antes de comer y que eso los santificaba. Entonces, habían algunas cosas agregadas, normas agregadas por los líderes religiosos a la ley, pero en general eran confiables las predicaciones de los líderes religiosos, pues hablaban de la ley de Moisés, pero no su práctica. Ellos sí predicaban, pero no practicaban lo que predicaban. Su credo era mejor que su conducta. Uy, qué tremendo. Ay, Dios mío, el Señor nos ayude, ¿cierto? ¿Qué tal que nuestro credo sea mejor que nuestra conducta? ¡Qué peligro! Era un caso de una elevada profesión y un andar bajo. De modo que Jesús dijo: todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ellos imponían pesadas demandas, probablemente interpretaciones extremadas de la ley sobre el pueblo, pero no ayudaban a nadie a levantar aquellas cargas intolerables. Versículo 5. Cumplían las observancias religiosas para ser vistos por los demás, no con una sinceridad interior. El empleo que hacían de las filacterías era un ejemplo de ello. Al mandar a Israel que ataran sus palabras como señal sobre sus manos y como frontales delante de sus ojos, en Éxodo 13:9 y Deuteronomio, Dios significaba con ello que la ley debería estar constantemente delante de ellos, conduciendo sus actividades. Ellos redujeron este mandato espiritual a un sentido literal y físico. Vamos a leer una de esas referencias. Éxodo 13:9, que dice: y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Entonces el Señor había dicho a Moisés que ellos debían poner la ley, ¿cierto?, atarlas a sus cuellos, ponerlas en sus frentes. No hablaba de tatuajes, sino como cuando tú te pones una banda, ¿cierto? Y una banda de esas de lana, de tela, y la tela está ahí con algo grabado, una inscripción, algo así, en las paredes de las casas, en toda parte.
la idea era que la ley fuera visible, la palabra del Señor fuera visible, a donde miraran, vieran la ley. Si yo te miraba a ti, entonces tú tenías aquí la palabra del Señor, tú tenías en el cuello la ley, ¿cierto? Si miraba en mi casa, ahí estaba la ley todo el tiempo. Fuera muy evidente la palabra del Señor para ellos, porque eso iba a hacer que recordaran, ay, no, no puedo hacer esto, ay, no debo hacer esto, ¿cierto? Eso era lo que el Señor quería. Pero en ese momento, ¿cierto? Mira que hay una transición. Vemos que ahora pues no necesariamente tú y yo tenemos que llevar la palabra del Señor acá ni en nuestros cuellos. Si tú quieres comprar una camiseta con un versículo bíblico, está excelente, está muy bien. Si tú quieres tener un collar y tiene algún versículo bíblico, está muy bien. En las casas tener cuadros, eso está muy bien porque es real. A mí me ha servido mucho, perdón, en algunos momentos de mi vida con situaciones difíciles que hemos tenido, poner, y hay personas, por ejemplo, Olguita, que es de las personas que más visita mi casa, Olguita, Aleja, también no sé si Aleja las veces que ha venido lo ha visto, pero yo, si tengo algo bonito, lo coloco, y si no, una hoja de papel, una hoja de cuaderno, y escribo ahí un versículo y lo pongo en las paredes de mi casa, porque me ha servido mucho, y levantarme, y si hay un momento de dificultad, un momento de alta presión, yo voy a esa palabra, ¿cierto? Y la cito con mi corazón, no solo repetirla ahí como un rezo, sino que la cito, pero la cito con mi corazón y con mi mente y con todas mis fuerzas, y eso me da aliento. Entonces, me parece muy buena práctica, pero es que tú lo hagas con el corazón, y es que cuando tú y yo citemos la palabra del Señor o tengamos la palabra del Señor, no sea solo para ser vistos. Ay, mira cómo es espiritual, la casa tiene un montón de cuadros con versículos, o mira, es que se pone la crucecita. No, realmente eso no dice nada de nadie. Escuchaba al pastor Chuy decir en una ocasión que hay supuestos cristianos que tienen el pececito, ¿cierto? El pez representa a los cristianos. Esa era la señal que dejaban los cristianos en tiempos antiguos. Entonces, si alguien veía el pececito, decía, aquí estuvo un cristiano. Y entonces, así como que se reconocían. Entonces decía el pastor Chuy, ese pececito de muchos cristianos parecen son pirañas en los carros, no pececitos, pirañas. Porque tienen un pececito en la parte posterior del carro, pero alguien se les cruza y salen por la ventana y insultan al otro y lo agreden. Entonces, pues, ¿qué sentido tiene eso, cierto? Yo tener un pececito ahí, pero mi conducta no es una conducta cristiana, no es una vida de piedad. Entonces, lo mismo nosotros, eso hacían estos líderes religiosos. Sí, tenían la ley por todas partes, era muy evidente para ellos, constantemente la veían, pero no la practicaban. Entonces dice el Señor, ¿qué sentido tiene que enseñen la ley pero no la practiquen, ¿cierto? Pero que sí exijan al pueblo que la practique. Ustedes sí tienen que hacerlo, o sea, yo no lo hago, pues que yo soy líder religioso, pero tú sí tienes que hacerlo. Esa era la idea de los líderes religiosos. Encerraban secciones de la escritura en cápsulas de cuero y las ataban en sus frentes o brazos. Miren cómo lo hacían, ¿sí ven? Yo ahorita dije que una bandita pues de lana, de tela, pero entonces miren, encapsulaban, es decir, escribían en el cuero, en cuero, la palabra del Señor, las escrituras, algunos versículos, y las ataban a sus frentes, a sus brazos, en sus cuellos. No se preocupaban por obedecer la ley, mientras que pareciesen súper espirituales, llevando una filactería ridículamente grande. Pero entonces miren la expresión de William. Llevaban filaterías ridículamente grandes. Casi, no sé cómo sería, pero imagínate que las llevaban así, casi que tenían que levantársela para poder mirar. Si la llevaban en la frente, casi que los tapaba, casi que les tapaba los ojos, casi que el brazo no podían ni siquiera cerrarlo bien, sino que lo tenían así de lo grande que eran, porque la idea era que el pueblo los viera esas inscripciones bíblicas muy grandes, esas inscripciones de la ley grandes, y creyeran que por eso ellos eran espirituales, y con eso ellos se sentían súper espirituales.
pero no las obedecían. Pues, ¿qué sentido tiene, cierto? Eso realmente no tiene ningún sentido. Pero yo creo que pasa lo mismo en este tiempo. Hay personas que se jactan de que ayunan, hay personas que se jactan de que oran tantas horas, hay personas que se jactan de que van a la iglesia todo el tiempo, que sirven en la iglesia, sus cargos dentro de la iglesia, pero su vida no es una vida de piedad. Hablaba yo en estos días con alguien, hablábamos y yo le decía, qué tremendo, o sea, tenemos que, y esa persona también me decía, tenemos que esforzarnos para que eso que predicamos lo practiquemos, porque un día esas personas que están a nuestro alrededor, que viven con nosotros, si son niños van a crecer y un día van a decir, sí, era verdad, o sea, sí me inspiró a seguir a Dios o no, sí, predicaba y predicaba, pero realmente su vida era contraria a su predicación y eso no inspira y no motiva, entonces, uy, que el Señor nos ayude. El Señor nos ayude, y porque es muy fácil demandar a otro, ¿cierto? Haz esto, no hagas esto, pero ¿qué tal tú? Es como el padre que es drogadicto y exige a su hijo no juntarse con amigos drogadictos, no comprar un cigarrillo, le hace demandas que ni siquiera él quiere cumplir. La ley mandaba también a los judíos llevar flecos con cordones azules en las esquinas de sus mantos, en Número 15:37 y en Deuteronomio 22:12. Estos distintivos bordes tenían como objeto recordarles que eran un pueblo peculiar y que debían andar separados de las naciones. Ay, qué lindo, ¿sí ves? Mira, cómo todas esas cosas del Antiguo Testamento son un tipo de o una sombra de lo que iba a venir, de lo que iba a ser en este presente. Tú y yo ahora no tenemos que tener la ley aquí, ni en nuestros brazos, ni en nuestros cuellos. No es obligatorio para nosotros, no es un mandato que el Señor da a la iglesia en este tiempo. Pero ¿cuál es nuestro distintivo en este tiempo? El Espíritu Santo de Dios. Puede que tú y yo no, físicamente no lo veamos. Ay, sí, yo estoy sellada por el Espíritu Santo. Pero mira, espiritualmente, los demonios, en el mundo espiritual, ellos ven a todos los humanos igualitos, hasta que llegan al cristiano. El cristiano es diferente. Hay unas vestiduras diferentes para nosotros. Y cómo exteriormente mostramos que somos diferentes con nuestras obras. Miren, estaba escuchando en la serie del pastor Marco, y el pastor Marco estaba diciendo que en tiempos antiguos el cristianismo tuvo un crecimiento, pero abismal, una cosa, o sea, que se salía de lo normal. Fue cuando más creció la iglesia. Y él decía que habían algunos rasgos distintivos de esos cristianos de esos tiempos. Y fueron los motivos por los que la iglesia creció. Y es que todos los historiadores que escriben sobre la iglesia en ese tiempo, ellos dicen que los cristianos eran personas honestas, que eran personas irreprensibles, que eran personas que se daban ellos mismos, daban de lo que tenían, pero se daban ellos mismos si era necesario, servían sin ninguna restricción, servían con amor, y eso inspiraba a otros. Eso inspiraba a otros a conocer ese Jesús del que ellos predicaban. Entonces mira cómo lo que enamoró a muchas personas de nuestro Señor fue el testimonio de esos cristianos. Ay no, de verdad que el Señor nos ayude, ¿cierto? Que el Señor nos ayude, porque tu testimonio y mi testimonio, el Señor está hablando a mi corazón, yo espero que esté hablando al de todos. Nuestro testimonio es lo que o inspira a unos o repele a otros o desilusiona a otros y no quieren saber nada de nuestro Señor por nuestro testimonio. Los fariseos pasaron por alto la lección espiritual y se contentaban con hacer flecos más grandes. Pues ¿para qué la vamos a poner en práctica? No, hágame los flecos más grandes. Si eran no sé de cuántos centímetros eran, de más que la ley lo diría. Si eran de 5, hágamela de 10, hágamela de 15, que yo me tropiece con esos flecos. Pero no querían practicarlos. Versículos 6 al 8, exhibían su propia importancia buscando los puestos de honor en los banquetes y en las sinagogas.
Si los invitaban a una sinagoga, ellos pues tenían su propia sinagoga, ¿cierto? En el lugar donde residían es como tu iglesia local, ahí cerca donde tú vives está tu iglesia local. Si por algún motivo iban a otra sinagoga o en la misma sinagoga, siempre buscaban los primeros puestos, pero hay una diferencia. Yo siempre busco primeros puestos, pues no la primera silla, porque de pronto está destinada para algunos invitados, pero sí me gusta sentarme adelante porque uno escucha mejor, porque uno no se distrae con todos los que entran, ¿cierto? Y la gente entra a las iglesias. Mira, si tú asistes a una iglesia, yo te voy a dar un consejo con mucho cariño. Si tú asistes a una congregación, si tú llegas tarde, no te pongas a saludar a todo el mundo. Pues la idea es que no lleguemos tarde, pero si llegamos tarde, ¿cómo nos vamos a poner a saludar a todos los hermanos cuando llegamos tarde? Eso es una falta de respeto. Estamos en un tiempo de adoración, estamos en un tiempo que merece reverencia. Entonces llega en silencio, llega, siéntate ya. Cuando termine, saludamos a todo el mundo, abrazamos a todo el mundo. Pero de lo contrario, no lo hagamos porque le faltamos al respeto a la gente. A mí me molesta que yo esté y venga alguien y salude, interrumpa. No, 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 permiso, ¿cómo está? Y le bendiga ya. Pero pues en ponernos a abrazar a todo el mundo, dar pico, saludar a todo el mundo usando que ya empezó el servicio, no, es una falta de respeto. Entonces sí está bien, pues buscar adelante para que tú escuches mejor, pero no con ese orgullo. Ay, yo me siento acá porque soy la invitada, soy el invitado. Alimentaban su ego con saludos en las plazas y disfrutaban especialmente siendo llamados rabí, lo que significa mi grande o mi maestro. Versículos 9 al 10. Aquí el Señor advirtió a sus discípulos en contra de emplear títulos distintivos que deberían ser reservados para la deidad. Está bien, a mí me parece bien que tú y yo reconozcamos cuando alguien hace algo bueno, a mí me parece muy bien. Que tú y yo demos las gracias, excelente, y debemos dar las gracias, es una excelente práctica. Pero cuidado con caer en la idolatría, cuidado con sobrepasarnos de elogios, porque eso daña el corazón de los hombres. Entonces, estos líderes religiosos estaban dañados y entre más rabí les decían, ay, mejor se sentían, rabí, rabí, mejor se sentían. Entonces dice aquí el Señor, porque hay un maestro y es el Cristo. Ellos podían enseñar y eran maestros, pero el maestro es Cristo. Rabí significaba mi grande, maestro. No, un maestro, él es un maestro de la ley. No, cuando les decían rabí era como si fuera el maestro, el único maestro, el maestro es Cristo. A nadie deberíamos llamar padre, porque solo hay un padre y es Dios. Entonces, pues, yo realmente no sé, aquí si tú y yo le decimos al papá, yo a veces mi papá me dice, hija, yo padre, ¿cierto? Pues, pero yo no le estoy diciendo el padre, no, como ellos les llamaban a los líderes. Si tú y yo le decimos al pastor, a nuestros pastores locales de la iglesia local, pastor, hola, Dios lo bendiga, no está mal, ¿cierto? Pero sabemos que hay un pastor de pastores. Ellos son un pastor. Él es un pastor. Mi pastor es un pastor. No es el pastor. Entonces no está mal si yo le digo pastor. Pero la otra cosa es que yo tome a mi pastor como un referente único y ya como adorarlo. Ahí está el problema. Esta advertencia que el Señor hace tiene todo el sentido. Y es porque el ser humano tiende a ser idólatra. Y si no adoramos al Señor, terminamos adorando cosas, personas. Entonces el Señor quiere enseñarnos a través de esto que tú y yo solo debemos ver como el grande, mi grande, el maestro, el Padre a nuestro Señor, ¿sí? A nadie más. Entonces, pues por lo que les digo, yo le digo a mi papá padre, pero pues no es como que el padre, no, no es mi papá, ¿cierto? Es un papá terrenal y está bien, pero yo no lo tengo como el padre, el grande. Weston escribe con perspicacia. Es una declaración de las relaciones esenciales del hombre con Dios. 3 cosas constituyen a uno en cristiano: lo que es, lo que cree, lo que hace. Doctrina, experiencia y práctica. Experiencia y práctica. El hombre necesita 3 cosas para ser espiritual:
vida, instrucción y guía. Precisamente lo que declara que nuestro Señor, en las 10 palabras del Evangelio, yo soy el camino y la verdad y la vida. No reconozcáis a nadie como padre, porque nadie puede ni impartir ni sustentar la vida espiritual. No constituyáis a nadie como maestro infalible. No permitáis que nadie detente el oficio de director espiritual. Vuestra relación con Dios y con Cristo es tan estrecha como con cualquier otra persona. Bueno, esto yo no sé, realmente yo no sé Weston a qué se refería, pero, y no sé si no lo estoy interpretando bien, pero esta expresión no me parece. Vuestra relación con Dios y con Cristo es tan estrecha como con otra persona. No, no, no me parece. Me parece que la relación con Cristo es más estrecha que con cualquier otra persona, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí difiero un poquito de esa última parte. El sentido evidente de las palabras del Salvador es que en el reino de los cielos todos los creyentes forman una hermandad sin lugar para títulos distintivos que pongan a uno sobre el otro. Mira cómo esto es importante. Ninguno de nosotros, por más que pensemos que hagamos, yo les voy a leer un versículo que yo se los he citado. Dice, miren lo que dice. Lucas 17:10. Yo quiero leerles este pasaje, pero yo quiero que lo entiendas a la luz de que por más que tú y yo hagamos, finalmente estamos haciendo lo que nos fue mandado a hacer. O sea, no hay ningún hijo de Dios que haga algo que diga, ay, pero el Señor no me mandó a hacer esto. Y yo lo hice. Ninguno. Ninguno de nosotros puede sorprender así al Señor. El Señor dijo 2 cosas. Ama a Dios con todo tu corazón, tu mente, tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, todo lo que tú y yo hagamos, por más grandioso que se vea, más espectacular que se vea, finalmente estamos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Obviamente lo hacemos con mucho amor, con diligencia, pero estamos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Entonces, miren lo que dice Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid. Cuando tú y yo terminemos de hacer lo que se nos ha ordenado hacer, ¡ay, ya cumplí la misión de mi Señor en este mundo! Misión dada por Dios. El Señor te dio todo lo que tú y yo lo que necesitabas, te dio todo lo que necesitabas para cumplir esa misión. Cuando tú y yo terminemos de hacer eso, debemos decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Esto, yo sé que suena muy ofensivo para atrás. ¡Ay, cómo que siervo inútil! No, yo no soy un siervo inútil. Siervos inútiles somos. Tú y yo no hicimos más de lo que debíamos hacer. Hicimos lo que debíamos hacer, que lo hacemos bien, con excelencia para el Señor debemos hacerlo. Sí, pero somos siervos inútiles. ¿Cuál de que profeta? ¿Cuál de que apóstol? Pues no, eso es un siervo inútil. Mira, todos nos vamos a graduar. Y el que mejor título tiene aquí es siervo inútil. Todos tenemos el mismo título, siervos inútiles. Por eso dice aquí William que todos aquí tenemos una relación de hermandad y que todos somos iguales. Todos somos igualitos delante de nuestro Señor. No hay uno sobre otro, por mejor que lo haya hecho. Jen, al WhatsApp te envié algo que me salió en Google de la palabra que leíste porque no sé bien qué relación tiene. Bueno, es que no tengo WhatsApp aquí abierto. Bueno, amiga, ahorita miramos. Gracias. Entonces, miren qué tremendo. No hay uno mayor que otro. No hay uno con mejores habilidades que otro. Todos tenemos habilidades diferentes en muchas cosas, en diferentes cosas. Pero eso no nos hace mejores que otros. Eso no nos hace mejores que otros. Entonces, no, tú y yo no podemos sentirnos ni más que otros, pero tampoco menos que otros, ¿sí? Tú y yo debemos, como decía Pablo, ten un concepto correcto de ti mismo. No pienses más de ti, de lo que debes, pero tampoco es sentirme menos.
No, tampoco. Debemos tener un pensamiento correcto de nosotros. ¿Cómo logramos tener un pensamiento correcto de nosotros? En una comunión con el Señor, en una relación con el Señor. Él es el que nos enseña. Entonces es muy importante esto. Pero pensemos en los pomposos títulos que se encuentran actualmente en la cristiandad. Reverendo, reverendísimo, padre y multitud de otros similares. Obispo, ay no, una cantidad de títulos ridículos, la verdad ridículos. Incluso el aparentemente inocuo doctor. Ay, es que él es un doctor de la ley, es que él es un doctor de las escrituras. Ay. Significa maestro en latín, ese doctor significa maestro en latín, por eso cuando dicen el doctor Armando Alducin, ¿cuál doctor? Es un profesor de la palabra, un maestro de la palabra, un maestro más de la palabra. Esta advertencia se aplica claramente a las relaciones espirituales en contraste a las naturales, profesionales o académicas, ¿cierto? No quiere decir que tú y yo no le vamos a decir doctor al que es un doctor, estudió 5 años medicina y pues es un doctor, eso no tiene ningún problema que tú y yo le llamemos doctor, eso no tiene ninguna relación con la vida espiritual. Este es un abogado, pues que llamarle abogado, ese es su título profesional. Está hablando de los líderes religiosos, que entre más títulos se ponen y como que más pomposo se ve ese título, más orgullo se atesora en el corazón. Por ejemplo, no prohíbe a un niño que llame a su padre padre, a quien lo es, ni a un paciente que se dirija a su médico como doctor, eso no lo prohíbe. Por lo que a las relaciones terrenales respecta, la norma es al que respeto, respeto, y al que honor, honor. Al que honor, honor, al que respeto, respeto, ¿cierto? Obviamente respetamos a todos, pero al que honor, honor también. Eso dice Romanos 13:7. Versículos 11 y 12. Una vez más se ve el carácter revolucionario del reino de los cielos en hecho de que la verdadera grandeza es lo precisamente opuesto a lo que la gente supone. Jesús dijo, el mayor de vosotros será vuestro servidor. ¿Quién es cómo el Señor o cómo nosotros, no el Señor, cómo nosotros deberíamos decir cuando somos los que más hemos servido? El mayor de vosotros será vuestro servidor. Serví mucho. Señor, soy tu siervo inútil. Soy tu siervo inútil, mi Señor. Ese es nuestro título. Mas cualquiera que se enlace a sí mismo será humillado. Se ensalce, perdón. Mas cualquiera que se ensalce a sí mismo será humillado. Y cualquiera que se humille a sí mismo será ensalzado. No quiere decir que tú y yo vamos tras la humillación, no. Quiere decir que tú y yo no nos defendemos. Muchas veces no nos vamos a defender y vamos a ser humillados. Muchas veces vamos a ser defraudados. Y tú y yo nos humillamos. No queremos lugares de privilegio. Somos humildes, tenemos una actitud humilde, ese será ensalzado. La verdadera grandeza se humilla para servir. Eso hizo nuestro Señor, ¿cierto? Él es grande. Él es el grande y se humilló para servirnos. Los fariseos que se exaltan a sí mismos serán abatidos. Fariseos en ese tiempo y en este. Todos los que nos exaltemos seremos humillados, seremos abatidos. Los verdaderos discípulos que se humillan serán exaltados a su debido tiempo. Ay, Jelsi, pues que yo sí que he sido humillada. Y como que no, a su debido tiempo. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos y no desmayamos, dice la palabra del Señor. ¿Cierto? Entonces, hagamos el bien, seamos humildes, que el Señor en su debido tiempo pues nos dará recompensas por eso. Pero tú y yo somos simplemente servidores del Señor, siervos del Señor, esclavos de nuestro Señor. Muchas gracias por estar acá. Dios te bendiga y mañana nos vemos con la ayuda del Señor.